un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos y hoy estoy de nuevo con mi invitada, Paula Molina. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, soy tu invitada estable. Eres mi invitada en el podcast, pero más que eso, eres mi invitada en mi corazón. Daniel, ¿Qué tal eso? me encanta mucho. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el contador de películas? Ah, yo pensé que sobre el corazón. Sobre tu corazón, no. Dale. ¿El contador es el que va contando, eres tú? ¿O es cuando uno ve películas hay un número que va circulando? Cuando no hace películas, tú has hecho películas. Has escrito guiones, has estado en la trastienda de una película. Me he pasado películas también. Te veo como todo. Me he pasado películas sobre hacer películas. No, el contador de películas era una figura real que existió en los albores del siglo XX y que era justamente una persona que te iba describiendo lo que estabas en la pantalla cuando los letreros, esos textos que pasaban, no estaban en tu idioma. Ah, entonces ¿Cachai? había alguien que te iba contando lo que iba ocurriendo. Llegaba una película de Chaplin, por ejemplo, o llegaba una película alemana y los letreros estaban en inglés y el público era chileno y había alguien ahí que decía, bueno, él es el amante de ella y la acaba de encontrar con, no sé, su esposo en una fiesta. O él es el dictador, o él es el gran dictador. Sí. Ay, qué bonito. La figura del contador de películas además es muy compleja y muy cara al cine porque todos fuimos contadores de películas. O sea, en el patio del colegio, cuando llegaba el niño que había visto Tiburón, o llegaba la niña que había visto Titanic y la contaba, y de alguna forma ese relato nunca podía ser superado por la película. ¡Wow! ¡Qué grande! Oye, recuerdo que me hayan contado películas, recuerdo haber visto películas en inglés, yo no hablaba muy bien inglés en ese tiempo, y me fueron contando la película, era Rumblefish. ¿Ya? La ley de la Rumblefish, calle. La ley de la calle. Año 83. Ajá. ¿Y por qué te contaron? A mí me llama mucho la atención. Sigamos en esta cuerda un poco. Espérate, quiero decir que esto fue mucho después del estreno. Esto no te creas, no fue el 83. ¿Pero por qué te contaron esa película? Porque la estábamos viendo como en una versión en blanco y negro, en un VHS, en la universidad, y ¿Ya? la estábamos mirando y yo quería asegurarme de que entendía bien todo lo que decían y yo no tenía en ese tiempo el inglés para entenderlo. Ah, y alguien te hizo como lo que hoy día sería una descripción para gente sorda. Me hizo un audiolibro de la película. Entonces decía, Ya. ahí viene el hermano. Hola, no sé cómo se llama el personaje de Matt Dillon, pero que Ujú. te digo, aquí viene el chico de la motocicleta. ¿Y cómo fue la experiencia? Muy bonita, ¿Te gustó? sí, Ya. muy, muy bonita. ¿Y tú alguna vez le contaste películas a tus hijos? Le cuento películas y se las hago pasar por cuentos. Pero se las cuentas. Cuando eran chicos decían cuéntame un cuento y Ya. a veces no tenía un cuento, pero sí tenía una película en la cabeza, entonces les contaba películas. Y les contabas como una versión PG. Por supuesto, Le y les ahorraba cambiaba la- los finales y todo. Y recuerdo una historia muy bonita de contar una película. Estaba con varios niños haciendo kayak y había un niño que se cansó y no quería seguir, qué sé yo, remando. Entonces yo iba adelante de Ya. él en otro barquito, botecito. Y el niño se negaba a seguir remando. Entonces empecé a contarle la vida de Pi. ¿Cómo se estrenó? Como el tigre. Sí, de Ang Lee. Exactamente, ¿no? Entonces le dije, bueno, había una vez un niño que tenía un zoológico y paraba en algún momento de tensión. Entonces avanzaba y el niño avanzaba para seguir escuchando. Le decía, y en ese momento el tigre entró a la carpa y seguía avanzando y el niño remaba detrás otro poquito para seguir escuchando Pero la ese es como el película. principio de Cherezade, digamos, de las mil y una noches. Es como no me mates porque así mañana te puedo terminar de contar la historia. Claro, y esto era así, si quieres seguir contando la historia vas a tener que remar. A mí lo que me fascina de la figura del contador de películas es que, o de que te relaten películas, es que de alguna forma, a mí me gustaría, si yo escribiera una película, poder escucharla contada por otras personas. Porque creo que cuando alguien, en el fondo es el tema del énfasis. Es como lo que a ti te impresionó de la vida de Pi, es algo completamente distinto de lo que a mí me impresionó. Entonces, si yo la contara, probablemente no se parecería en nada a tu relato de la película. Bueno, es lo que está pasando o lo que pasa, por ejemplo, como con películas como El Joker, por ejemplo. Ujú. Yo siento que esa es una película que distintas personas han visto cosas muy distintas en esa película, ¿no? Y la cuentan de una forma muy distinta. Entonces la cuentan de una forma muy distinta. Por ejemplo, a mí lo que no me gustaba es que es una película que está contada desde el punto de vista del personaje,
¿ya? Que es un narrador no confiable. Que no hay un contrapunto. Entonces yo decía, esto es como haber visto, no sé, Avengers Endgame desde el punto de vista de Thanos. Entonces, Me encanta. Thanos es un pobre gallo y estos superhéroes lo molestan cuando él en realidad tiene toda la razón, porque no hay recursos para todo el mundo. ¿Y cuál es el problema de que él entonces cometa un genocidio para superar la situación? ¿Cuál es el problema con eso? Thanos es la víctima profunda de estos Hulk y Thor y de Iron Man que lo andan molestando. Entonces me daba la impresión de que sería una forma muy, muy rara de plantearse una película. Yo creo, finalmente, el tema de cuando tú cuentas películas es que es el punto de vista y la perspectiva, y de alguna forma, porque te preguntaba al inicio por qué te habían contado esa película, es porque yo creo que cuando alguien viene y te dice, te voy a contar, o cuando alguien te termina contando una película, esa película hizo una impresión muy honda, para bien o para mal. Generalmente para bien, nadie cuenta una mala película. No sé si te has fijado, pero siempre que alguien te contaba una película cuando éramos chicos, era una película que le había gustado mucho. Sí. Claro, Sí. La película que se cuenta es la película que te gusta, Y es la por película que te impacta. Claro que sí, uno no cuenta, oye, vi una película tan mala, te voy a decir cómo Eva. ¿A ti te pasó esto de que alguien te contaba una película y había una escena o un detalle que te había impresionado muchísimo, después veías la película y el detalle no estaba? O sea, que lo habías inventado. Me fascina eso. Encuentro que es como dentro de todos los retruécanos de cómo contar historias, el recuerdo falso de algo visto, encuentro que es maravilloso. Hay otra cosa que me pasó recién contigo. ¿Ya? Y es que hay varias películas que vi en algunos momentos de mi vida y que luego olvidé y que me impresionaron mucho en algunas escenas puntuales. Ujú. Entonces, por ejemplo, está esta película que yo recordaba que era de algún director asiático, no era una película, digamos, de Hollywood, Ujú. y recordaba que estaba esta idea de que cuando tú te morías, en vez de llegar a, qué sé yo, a algún lugar específico, llegabas como a un gran galpón donde un grupo de personas intentaba como con tarros de pintura, con madera, con qué sé yo, cumplir un sueño, cumplir algún recuerdo que tú tenías y hacértelo volver a vivir. Y recordaba solo la escena y no podía recordar la película, entonces te la conté. Claro, y yo te dije, eso es Afterlife de Hirosaku Koreda, que es un director japonés. Y creo que es una película 98 o 99, que de hecho se estrenó en Chile. Y fue, si no la primera, la segunda o tercera película que yo vi en Santiago. Ah, sí. Y yo me había venido a vivir. Tú venías de Temuco. en ese momento venías de Temuco. Entonces, es de alguna manera un contrapunto a contar escenas que nunca hubo en la película. Ujú. Es contar solo la escena y no saber qué papel jugaba en la película. Pero yo creo que eso pasa con el cine, que tiene como algunas grandes escenas que no podemos olvidar. No sé, El Mago de Oz, por ejemplo. A mí nunca Claro. se me olvidó la escena en la que Dorothy llegaba y estaba con la bruja y con la bruja buena y la bruja mala y todos los demás y esta ciudad tan abigarrada y tan colorida, Esas personas pequeñas que las habían personas dando- pequeñas que rodean de todas partes, y luego también tú Sí. me contaste, y esa es otra forma de contar una película, me contaste como la trastienda de la película. De dónde Entonces me venían, dijiste, dónde se habían alojado. claro, de dónde Sí. habían conseguido todos esos extras y que los extras se portaban pésimo, todos estos que eran los habitantes de esta villa idílica, en realidad eran una tropa de actores que se había portado tan mal, que habían, no sé si puesto en peligro el rodaje o por lo menos en las bambalinas de la película. Para cerrar todo este tema, me acordé de quizás una de las cosas más hermosas que yo haya leído o escuchado sobre hacer cine, la dijo James Stewart, el actor de Hitchcock, digamos, y de Frank Capra, cuando lo entrevista a Peter Bogdanovich y Stewart le dice, mira, a la larga lo que nosotros hacemos, la gente de Hollywood, es que si le ponemos el corazón, si tenemos cuidado, si trabajamos profesionalmente, los que escriben, los que dirigen, los que actúan, nosotros creamos no realmente historias, creamos pedazos de tiempo. Creamos un momento en una película que puede ser una escena donde alguien se come un pan o donde alguien corre por un campo, y ese momento se queda en la cabeza de las personas para siempre. Nosotros no fabricamos historias, nosotros fabricamos pieces of time, pedazos de tiempo. Y para mí esa es la definición más bonita de lo que es en el fondo la experiencia estética, consumir arte. Nosotros vivimos el arte porque de alguna forma nosotros queremos atesorar pedazos de tiempo que a su vez fueron inventados. No sé si te suena. Absolutamente, absolutamente. Y eso me lleva a otra idea, a que hay mundos que se diseñan en una película que yo termino creyendo o deseando haber estado de alguna manera en ellos. Yo creo que te he contado como de la Guerra de las Galaxias, Ujú. cuando muestran por primera vez a Luke Skywalker, no sé si es la primera vez, pero cuando Luke Skywalker va a tener que hacer todo su trabajo de enseñanza con Yoda y qué sé yo, ese mundo donde está Luke
que era un mundo, una especie de desierto. Un planeta desértico. Un planeta desértico. Tatooine. De colores ocre, en mi recuerdo. Era como un lugar donde imagino haber pasado una parte chiquitita, aunque sea de mi juventud, de mis años Luke Skywalker. Pues tú sabes que yo me identificaba con Luke Skywalker. Y no con Darth Vader. Oye, me gusta esto de hablar de tu podcast y de por qué contar películas. De por qué contar películas. Y precisamente sobre Star Wars, ahí también pasa una cuestión que no sé cómo se analiza, pero para mí como espectadora, la saga de la Guerra de las Galaxias pasaba en un tiempo y era una historia, ¿no? Que empezaba y terminaba en algún lugar. Y luego cuando se expande, de alguna manera, mi historia, aquella historia que yo más quería, como que se empieza a disolver en un universo como más grande. Es como que de alguna manera para mí era una estafa, ¿no? O sea, es como que te empiezan a contar lo que pasaba antes de la Caperucita Roja y después, claro. Y con los otros personajes, y como que no sé si le quita algo al cuento como central, al corazón de la historia, que era la saga familiar, trágica, de básicamente dos niños que tienen que crecer lejos de su padre, porque su padre es un monstruo, sí. Un monstruo dolorido al final, ¿no? Porque él se convierte en un monstruo por el dolor de haber perdido a la madre. A su mujer, Entonces, toda esa saga familiar como que ya ahora ya me la enredaron con un montón de otras cuestiones, ¿o no? Que lo de los universos expandidos a mí me parece que si no lo haces muy bien como que te disuelve la historia. No sé, yo creo que, claro, hoy día estamos viviendo un ciclo de la cultura popular donde no se quiere que nada termine. Yo creo que eso tiene que ver con que estamos viviendo en la cultura popular, además, una época particularmente temerosa de hablar de la muerte y de los finales. Pero yo al revés creo que hay otras épocas en el cine, y vamos a hablar mucho de eso en los capítulos que vienen, donde justamente un gran final no solo le da sentido a la historia, sino que le da sentido a tu vida. Y creo que eso es finalmente contar una buena historia, saber llegar a un buen final, donde todo se cierra o donde de alguna forma la acción se detiene y tú el espectador lo experimentas y dices, este era el final que yo quería ver, no quiero volver a saber, esto es perfecto, hasta aquí llegamos, no necesito que haya como una ficción que se eternice. Y hoy día todo se eterniza un poco. Claro, tienes razón, hay como un miedo a terminar, y de hecho ese miedo como que se termine la historia de ficción se traslada como a las productoras, ¿no? O sea, estoy pensando todo este tema respecto a si Spider-Man va a tener otro universo y si le cambian el contrato a Spider-Man, se acaba toda una línea de tiempo que se supone que tú ibas a seguir, no sé, para siempre se supone que sigamos viéndola. Claro, y los van a ir cambiando, porque en algún momento los Spider-Man los actores crecen, ya no puede ser Spider-Man canoso, ¿cachai? Claro, entonces ya viene el hijo de Spider-Man, pero es como una cuestión que nunca termina. Me acuerdo de esa canción, una letra de una canción no tan vieja que decía, bailábamos porque nunca queríamos volver a casa. Y me parece que esa es en el fondo, esa es la sensación a la que estás aludiendo. Y a nosotros que somos viejos, ya como medio de otra época, nos llama un poco, resistimos eso. Nosotros ya queremos volver a casa. Si tú piensas como en historias que cierren donde tienen que cerrar, sí. Por apasionantes que sean los mundos que construyen o por las ganas que tengamos nosotros de seguir viendo qué pasa generación tras generación, ¿en qué historia piensas? ¿En qué película? Yo le he agarrado mucho respeto con los años al final del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Digamos que es el final cuando Frodo se va con Gandalf en estos barcos como al horizonte y los hobbits vuelven a la aldea y en el fondo todo termina como en un lugar muy, muy pequeño, como en una casita donde llega Sam y está su mujer y está su hija, que es la hija real del actor, Sean Astin, sí. Y de alguna forma el tipo dice, volví a casa. Y fin. Y a mí, a medida que me hago viejo, me emociona mucho eso, porque toda esta narrativa gigante como de derrotar al mar y los dragones y los guerreros... Es gigantesca. A la larga se resume en un señor que vive, un chico del campo, que lo único que él quería era, en el fondo, casarse con una niña que a él le gustaba, formar una familia y criar su jardín. Y yo dije como, esto es lo más épico de toda la saga. Y es un gran final. Encuentro un gran final a veces se determina por el hecho de saber dónde cortar. Dani Villalobos, muchísimas gracias por haberme invitado y haberme explicado el título de tu podcast. Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Bueno, gracias Paula por haberme acompañado una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. Esto fue
El Contador de Películas, un podcast sobre historias que ocurren detrás y delante de la pantalla.